Miércoles 26 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario de Córdoba, ABC, El Día y como siempre también vistazo a la prensa digital. Hoy nos acompaña Yolanda Pedrosa en este paseo. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del diario digital Córdoba Hoy. Bueno, vamos con este primer vistazo a las primeras planas de los periódicos, bastante variedad hoy para ser miércoles. El decano del diario Córdoba ha escogido el tema de la salud y las vacunas. Sanidad recomienda ahora, titula, aplazar 5 meses la tercera dosis a infectados. La fotografía para el turismo, una foto que firma Manuel Murillo. Córdoba recupera turistas, pero aún lejos de las cifras pre-COVID. El diario ABC se marcha muy lejos, ya ni siquiera en España, se marcha al extranjero. Foto para Macron y Scholz, que es el nuevo canciller alemán. Macron y Scholz exhiben la unidad que no logra Sánchez con sus ministros, titula. Bueno, pues ahí de la foto de los líderes de Alemania y Francia, este grupo franco-alemán que es el que impulsa la Unión Europea. El diario El Día también habla de sanidad, pero en su referencia al turismo. El COVID derrumba la ocupación hotelera en Córdoba durante 2021. Pues saben que ha habido una recuperación ligera de ocupación, pero mucho menos con cifras pre-COVID. La foto para el Córdoba, una foto que firma Juan Ayala, el Córdoba Club de Fútbol presente y futuro. Y bueno, pues se muestra el fichaje ayer, muestra la presentación del fichaje de Gudel, que ya se estrenó, como saben, este domingo pasado en la goleada del Córdoba ante el Jerez. Dragiša Gudel, que es serbio, con pasaporte neerlandés, lo que siempre se ha dicho holandés, ahora hay que decir neerlandés, bueno, pues neerlandés, que ayer se presentó en el Córdoba. Por cierto, hoy se presenta la renovación de Simo Buzaidi, que ficha por el Córdoba, que renueva hasta el año 2024. En la prensa digital nos quedamos con Córdoba Hoy, para eso aquí Yolanda. Habla también Córdoba Hoy de COVID, titula que la incidencia acumulada en la capital baja por fin de los 2.000 casos, ahora lo veremos. No se producía esta circunstancia desde el 27 de diciembre, que superamos justo a punto de acabar el año, superamos los 2.000 casos de incidencia, lo tienen en la capital por cada 100.000 habitantes y por fin ayer bajamos, 1940 o así, fue la cifra final que se quedó el día de ayer. Suponemos que hoy seguirá bajando, porque como siempre decimos, la tasa a 7 días es menor de la mitad, con lo cual se supone que tendremos una tendencia positiva en este sentido, positiva en cuanto se reduce la tasa. Titulares: el IMIBIC lidera un proyecto de medicina personalizada en espondiloartritis, esto tiene truco, esta palabra que ha puesto aquí Yolanda, con 900.000 euros de inversión, titula. También habla de que Isabel Ambrosio pide a la Junta que declare de interés público el proyecto del polo logístico de Liguerón, que el Cabildo da por hecho que la mezquita es suya, por no estar dentro de la lista de bienes que quedó al ver. En más informaciones que iremos comentando. Bueno, empezamos, si te parece, Yolanda, el respeto a las canas por el diario Córdoba, que hoy habla de la vacunación. Ayer el Ministerio de Sanidad sorprendió a muchos estirando el periodo en el que hay que guardar entre la infección y la tercera dosis. Lo que pasa es que decía en la nota del Ministerio que para los que hayan pasado la variante Omicron, yo no sé si uno se entera si es Omicron o si es el Delta o qué variante ha pasado, porque es que ni siquiera están haciendo, no ya una secuenciación genética sino ni siquiera están haciendo un PCR, como a saber qué está pasando por ahí. Yo todavía estoy esperando el resultado de esta Navidad, o sea que no sé ni siquiera si lo tuve, o sea, imagínate, y mucho menos voy a saber si fue Omicron, Delta o Alfa, no tengo la más mínima idea. Es complicado, pero sí es verdad que esto es un poco lo que nos está acostumbrado desde hace ya casi 2 años, un poco el desarrollo de la pandemia, ¿no? Pues esos vaivenes en lo que de pronto a las 4 semanas si te habías contagiado del COVID, ahora podías volverte a poner la tercera dosis de recuerdo y ahora de pronto nos pasamos a 5 meses, o sea, son 4 meses de diferencia, ¿no? ¿Qué ha pasado con los pobres que hayan dicho, venga, voy a hacer lo que me dicen y me lo voy a poner? Lo mismo algunos. En fin, creo que en estas cosas hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque aunque la situación ya no sea lo que fue hace un tiempo, la gente sigue todavía un poco, sobre todo no sabe qué hacer, ¿no? Ahora, sí, al bajar un poco la peligrosidad, y esto puesto entre comillas, ¿no? Porque tampoco creo que haya todavía que
faltarle el respeto, ¿no? Todavía a la pandemia, ¿no? Pero parece que al bajar un poco la peligrosidad, al que todo, esa incidencia que parece que nos gusta, porque va bajando hace 2 días, hace 8 o 9 meses hubiera sido una barbaridad estar a 2.000 o 2.000 y pico de incidencia, ¿no? O sea, es como que todo, un poco los elementos van cambiando incluso de la forma en que estamos analizando el asunto, pero estos vaivenes de verdad que no vienen bien ni para la propia vacunación, ¿no? Porque, bueno, pues parece que es un poco, que vamos un poco a salta de mata y tampoco pues por la propia salud de las personas. No sabemos si una persona que ha pasado hace un mes la COVID o con Omicron o con otra, qué reacción le ha podido o le puede hacer una vacunación. Por los anticuerpos dice que hay un problema con los anticuerpos, que no sabe si detecta si los suyos propios o los que le ponen con la tercera dosis pueden tener alguna reacción. Bueno, en principio el argumento que da el Ministerio es que han detectado que la Omicron genera más anticuerpos naturales que el resto de variantes, por eso no hace falta vacunarse antes de 5 meses. No quiere reconocer, o no hay que reconocer, que puede generar algún tipo de reacción, pero no está claro siquiera que las reacciones se produzcan a consecuencia de haber pasado la enfermedad muy recientemente. Incluso hay personas que se han vacunado, como no hay síntomas, con el virus en el cuerpo. Entonces el argumento que utilizan ellos es que la Omicron está generando más anticuerpos naturales que la Delta, que fue la variante que ocasionó el repunte del tercer contagio, o sea, tercera ola de contagio, que parecía que aquella, bueno, pues tal y como se tenían, a la semana o 2 semanas el cuerpo pues se deshacía de los anticuerpos que luchaban contra la COVID. Es verdad que esta es una enfermedad nueva, a pesar de que ya estamos muy cansados de ella, y que hay que conocerla. El sarampión se conoce hace muchísimos años, la varicela, la gripe, la COVID, hay que ir día a día investigando. En cuanto a la tasa de incidencia, por acabar con este asunto, leíamos antes en el diario Córdoba Hoy que por fin bajamos de 2.000. Eso no significa que no sea la provincia con mayor tasa, que la ciudad sea la de mayor tasa de Andalucía y que la diferencia entre la capital y la provincia esté todavía en 500 puntos. Es decir, que la situación en Córdoba no es ni mucho menos favorable, pero claro, es mala bajando, que mejor que no que sea mala subiendo, que es la ventaja sobre... Siempre podemos conformarnos, ¿no? Por eso te decía antes que esta misma tasa hace un tiempo sería de ponerse las manos en la cabeza. A día de hoy, pues estamos contentos porque va bajando y, hombre, siempre es mejor que lo que tú dices, que suba, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, que sobre todo por el tema, si es verdad que ya no tiene la misma... bueno, el mismo desarrollo o la misma peligrosidad, sí es verdad que sí está afectando tanto a temas educativos como temas laborales y sí están poniendo en jaque a muchas empresas, ¿no? Ayer había 198 personas ingresadas en los hospitales cordobeses, estamos casi rozando el techo de esta sexta ola, estuvo en 202, creo, hablo de memoria, porque como saben, siempre lo comentamos, aquí vienen 3 olas seguidas. La de contagios, que va para abajo, la de hospitalizaciones, que todavía está ahí, no acaba de bajar, y la de fallecimientos, que lamentablemente esa creo que nos quedará 10 días todavía con cifras elevadas. Llevamos como 10-15 días que todos los días caen 2, 3, 4 fallecimientos, 7 algún día, 8 hubo antes de ayer. En fin, el no dato dejan de ser los datos muy trágicos, negativos, claro, y trágicos de esta situación que no gustan a nadie, y por eso te digo que hay que buscar una manera de que pues bueno, se pueda controlar mejor. Bueno, pues seguiremos peleando contra el bicho. Hablando de peleas, dice el diario El Día que el COVID derrumba la ocupación hotelera en Córdoba durante 2021. Apenas 612.000 turistas se hospedaron en la provincia, muy lejos aún de las cifras de 2019, aunque es verdad que fue el 21% más que la del año pasado, que fue todavía peor. O sea, claro, si vienes de muy bajo es fácil crecer, afortunadamente se creció, porque podía haber sido incluso peor como era aquello, ¿no? Siempre que algo puede empeorar, empeora. En este caso, mejoró. Queda todavía mucho para recuperar las cifras. Quizá, lo decía Isabel Albás ayer en el balance de Fitur, el turismo internacional le queda, porque la movilidad, a lo mejor en España resolvemos la crisis del coronavirus. Dicen que para primavera, verano puede ser que vuelva a la normalidad, pero es difícil que un turista francés o alemán se atreva a pasar 20 días fuera de su casa, que es lo que requiere un viaje de estas características. Es complicado, es que cualquier persona que tenga una serie de obligaciones, pues laborales, familiares o de algún tipo, es muy complicado irte porque no sabes lo que va a pasar, no sabes si en ese país si vas a tener que hacer después cuarentena a la vuelta, si vas a venir contagiado, si te van a dejar pasar o no. O sea, el turismo, creo, y sobre todo el turismo internacional, está basado en la seguridad.
y en la garantía de que tú puedes volver a tu casa y que no hay ningún problema. En cuanto que eso tiene una serie de inconvenientes, y además inconvenientes que estamos viendo, que a lo largo de toda la pandemia han sido importantes, de gente que se ha tenido que quedar en hoteles durante más tiempo y que no han podido volver a sus casas en tiempo, o sea, son inconvenientes importantes, ¿no? Entonces es algo que dices, bueno, pues lo dejo para mejores momentos en los que la situación sea más segura, ¿no? Quizás es lo que hablábamos, que es la seguridad lo que te da un poco las ganas de ir. Y quizás sí es verdad, en Córdoba el problema ha habido, sobre todo de turismo nacional, ha sido la sexta ola, este último tirón de COVID que ha hecho que todo el mundo pues pare un poco, ¿no? En verano llegamos a recuperar cifras prepandemia, si luego no hubiera, sin la sexta ola esos datos serían un poco diferentes, porque es verdad que la Navidad y el último trimestre del año se esperaba de otra manera, con muchísima más movilidad, ¿no? Al final eso ha hecho que muchos planes en Navidad pues se han cancelado muchísimas, miles de reservas que ya estaban preparadas, con lo que esperemos que la primavera y la bajada de la sexta ola, de la curva de la sexta ola en general, y que no venga ningún alfabeto griego más, ninguna letra del alfabeto griego, pues consigamos, ¿no?, que el turismo empiece a remontar, por supuesto, por lo nacional. Entiendo que va a empezar por lo nacional. Estuvimos en el puente de la Inmaculada, estábamos al 100% de ocupación casi, y de pronto se cayeron todas las reservas y hemos pasado una Navidad en familia. Ha sido 58% lo que ha crecido del 2020 al 21, aunque está por debajo todavía de la cifra del 2019. A pesar de que los turistas vienen menos, publica el diario Córdoba que el Hotel Palacio Colomera será ampliado y contará con 61 habitaciones más. Palacio Colomera es el de la Casa Colomera, el de las tendillas, el H10 se llama, ¿no? Algo así. Que es un hotel de 5 estrellas que, como saben, bueno, pues se inauguró con muy buena acogida y ahora quiere crecer a costa del edificio 1 y 3, los edificios 1 y 3 de la calle Duque de Hornachuelos, que yo creo que es la Casa Barrena, es lo que están hablando, aquello que iba a ser un apartamento, ¿te recuerdas? Una iniciativa cordobesa, apartamentos turísticos, que parece que por fin se incorpora al hotel. Es que muchos de estos proyectos han cambiado precisamente porque les ha pillado. No recuerdo muy bien la fecha de inauguración de este hotel, pero fue poco antes de la pandemia. Justito. Entonces, incluso su propia estrategia de ampliación y de desarrollo, supongo que habrá cambiado, igual que de otros negocios, sobre todo turísticos, visto la que se nos caía encima. Y eso que al principio nadie pensaba, ¿no?, que esto iba a durar tanto. Yo creo que es una situación de situarse, ¿no?, de situarse para la recuperación, que está claro que cada vez que respiramos, podemos sacar un poco la cabeza del agua, parece que todo se reactiva, ¿no?, porque hemos tenido ya varios conatos, ¿no? Pues supongo que irá por ahí para situarse un poco, ¿no?, en ese punto de salida, si es que alguna vez llegamos a él, ¿no? Ayer hablaba Isabel Albad, hizo balance de Fitur, destacó 192 encuentros profesionales, porque no hay cifras, no se puede saber cuántas personas fueron al stand y cuántas fotos se hicieron delante del patio de San Basilio 44, hablaba del stand del ayuntamiento. Y ella dijo que, bueno, eran cifras espectaculares, muy positivos, no sé si son muchas o son pocos, 192, no sé qué hubiera pasado si el stand, en vez de haber dos, hubiera habido uno, si hubiese habido menos encuentros, nunca sabremos si esos 70.000 euros, que ha costado el stand de Córdoba merecen la pena esos 190 negocios, pero lo cierto es que se nota cierta recuperación y se ha visto en la Feria de Madrid, tú has estado en el FEMA, recuperación en cuanto a las ganas de viajar. Ganas hay, la gente tiene ganas, pero es lo que tú dices, quizá eso es una regla matemática, ¿no? Divide un poco lo que ha costado por esos encuentros y si esos o cuáles de esos encuentros han sido fructíferos, claro, ¿no? Que también, yo creo que Fitur hay que darle evidentemente una vuelta, quizá parecía que había por allí gente, pero no es... Por lo menos a mí no me dio la impresión que aquello estuviera pues bueno, sin parar de movimiento de un sitio a otro, ¿no? Yo creo que Córdoba tiene que estar, no estoy, en cuanto a la polémica de que si está sola o está dentro del patronato, pues creo que tiene beneficios y tiene inconvenientes el estar fuera. Hay ciudades grandes como Málaga o Sevilla que también estaban con un stand propio, con lo que, o Cádiz creo que recordar también. Es
una cosa habitual de ciudades pues, que quieren tener una entidad propia. Ahora, de ahí a que realmente Fitur sea lo efectivo que debería ser para la inversión que supone, bueno, pues quizás haya que seguir dándole, ¿no? Hay que pensarlo. Y además este año, ¿no? El stand de la capital de Córdoba estaba lejos de la ruta, estaba fuera del pabellón de Andalucía, un sitio, bueno, no es que fuera un sitio escondido, pero sí que es verdad que había que ir allí, no es como el stand de Andalucía, el pabellón, donde por ahí pasaron todas las autoridades, porque era el recorrido habitual. Y hay que recordar además que el pabellón de Andalucía, que Andalucía, Turismo Andaluz cede gratuitamente a cada provincia un espacio para que instalen allí sus expositores. El de la capital ha habido que pagarlo y no ha sido el sitio el que querían, seguro, no creo que ellos lo quisieran, pero al que le ha tocado porque eso tiene un sistema que no beneficia a Córdoba. Una parte, evidentemente, es eso, era una zona de paso en un lateral, pero bueno, está justo en la misma línea que el de Málaga, que era más grande y tenía dos partes, uno a cada lado, pero por ejemplo el del Patronato de Córdoba, en el pabellón de Andalucía, estaba muy mal situado, o sea, estaba justo en un extremo. Hay un pasillo central, ¿no? Pues Córdoba estaba, en uno de los dos extremos, ¿no? Al final, ¿no? Entonces también supongo que eso irá rotando, que las capitales de Andalucía pues irán cambiando porque en otras ocasiones ha estado en el pasillo central, ¿no? Pero bueno, supongo que es que un poco depende de ese sorteo, ¿no? Que irá rotando, y en el caso de Córdoba, bueno, pues por lo visto cada 4 años se pone un poco los espacios libres, como creo que hablamos en otra ocasión, se ponen encima de la mesa y pujas dependiendo del tiempo que lleves que lleves en Fitur y la cantidad de años, ¿no? Estaba un poco más cerca del pabellón de Andalucía el del año pasado, era verdad un poquito más pequeño. Bueno, en esta ocasión pues sí es verdad que era un pabellón vistoso, ¿no? Era la idea del patio de San Basilio con sus escaleras, que por cierto yo me subí un poco más y me matan porque por lo visto esa estructura no era demasiado... No era de subirse. No era de subirse, pero bueno, era bonito, la gente se paraba y le gustaba, pero quizás los patios es lo que más vendemos, eso y la mezquita es lo que nosotros tenemos ya vendido, ¿no? Claro, eso que hemos dicho en una otra ocasión, lo que ya está vendido vamos a dejar de venderlo, porque además ni siquiera creo que interese ya seguir arrimando ahí para no morir de éxito. Bueno, por acabar, Yarisa Alba dijo que los números le dan la razón a ella, fundamentalmente, que fue la que apostó por mantener el ayuntamiento su propio stand. Supongo que en unos días habrá balance del otro pabellón, del otro expositor, de la Diputación, del Patronato de Turismo, donde por cierto también estaba Córdoba, ¿eh? El Ayuntamiento también estaba en el suyo y en el de la Diputación. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC trae la portada un dato muy curioso, lo firma Rafa Ruiz. El Ayuntamiento de Córdoba acumula 185 millones de euros en la tesorería. La tesorería de las cuentas corrientes. Hay 40, creo que son 40 las cuentas corrientes que tiene abiertas el Ayuntamiento por muchos bancos. No sé por qué tiene tantas cuentas, con tener una, para qué quieres más, con lo que cuesta mantener las cuentas de los bancos. Tiene 40 y en total suma 185 millones guardados en una caja. Es el récord, nunca ha habido tanto. De hecho, cuando Bellido estaba en la oposición, tú lo recordarás como yo, criticaba que Isabel Ambrosio, que entonces era alcaldesa, tenía en las cajas la renta de 114 millones. Bueno, hemos superado con creces. De hecho, solo el año pasado, se incrementaron en 60 millones el dinero que se fue a parar a la cuenta corriente, dándole beneficios, no sé a quién, porque interés creo que da poco. Sí, yo creo que es un problema histórico en los ayuntamientos para gastar el dinero que tienen, pero es que en este momento el problema, no sé hasta qué punto es grave, porque nadie quiere tener una caja de 180 millones de euros. Sobre todo cuando hay cosas en que gastarlos, ¿no? Ambrosio en su momento decía que el problema era el poder ejecutarlos, porque el proceso para poder ejecutar todo ese dinero pues tiene un proceso largo, farragoso, y hablaba siempre de falta de personal. El personal tampoco ha aumentado, no te digo que nada, pero sí no de forma espectacular, con lo que quizás los mismos problemas endémicos que había en el momento de Isabel Ambrosio pues siguen ahora, ¿no? Y después otro punto importante es la gestión, ¿no? La gestión que tú sabes que puedes hacer o que sabes hacer y darle agilidad a determinados asuntos, ¿no? Entonces quizá el equilibrio es el problema, pero no deja de ser llamativo que exista ese dinero cuando hay muchos proyectos para ejecutar. Pero eso, si alguien ha hecho la cuenta, yo se la hago, la ha hecho Rafa Ruiz, son 30.000 millones de pesetas, para los antiguos como yo. 30.000 millones de pesetas los que están guardados en los bancos de Córdoba, dinero de los cordobeses. Hay cosas que, verdad, como tú dices,
que tienen cierta explicación. Hay pocos funcionarios, cambió el sistema de los pliegos, son mucho más, hay que mirarlos con lupa y eso hace que se retrasen. Pero este año hay una operación muy curiosa, el año pasado. El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido 54 millones de euros de préstamo para pagar la base logística y los terrenos de, ¿qué digo yo? Si tenemos una caja sin 180 millones, en vez de pedir otro préstamo, más fácil sería sacarlo de allí. Que yo lo hubiera hecho si yo fuera el dueño de ese dinero. No has pedido otro préstamo. Luego, el año pasado se ejecutó el 57% del presupuesto. Es verdad que las cifras están sin cerrar. Igual se incrementa un poco porque falta noviembre y diciembre. Pero un poquito más de la mitad de lo previsto de gastar se gastó. Es decir, que yo creo que esa previsión de presupuesto, decía Fuentes, que se está mejorando la ejecución, pero del 57 pasará al 65. Y creo que muy optimista soy. Siendo optimista. Con lo cual, la perspectiva es que el año que viene va a sobrar un dinero otra vez y, sin embargo, hemos vuelto a pedir dinero a las entidades de banco. Evidentemente con lo que supone, ¿no? Porque el banco no te da un préstamo, no te lo dan a coste cero, evidentemente, ¿no? Entonces eso es el incremento de un gasto que quizás no sería necesario teniendo tú lo que tienes. Ahora, siguen hablando del tema digital, ¿no? De los procesos, del procedimiento que no está del todo digitalizado para poder avanzar. A pesar de que con esto, con la pandemia se ha tenido que agilizar por la tremenda, ¿no? Muchas cosas que hubieran tardado mucho, ¿no? Pues si el problema está allí, quizás sea lo primero que hay que hacer, ¿no? Dedicarse a hacer que los procesos en general en los ayuntamientos sean más ágiles para que la ciudad pueda avanzar, ¿no? Cuando no tienes dinero, no hay dinero, entonces no tienes de dónde tirar, ¿no? Sí. Pues bueno, hubo estos años de la pandemia, se ha gastado mucho en temas sociales porque era necesario, ¿no? Si ahora ya se puede uno empezar a invertir, pues es lo que tú dices, ¿no? Pero seguramente tú y yo se nos salta algún elemento por el que esos millones de la base logística no se pueden coger de esas cuentas. Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Se gastaron 386 millones y se ingresaron 445, porque además la ejecución presupuestaria está solo, no llega al 60%, pero la de la recaudación sí que está en el 90 y tanto, o sea que seguimos pagando nuestros impuestos. El IBI, por ejemplo, se pagaron el 98% de los recibos que se expidieron. En el IBI de rústica se pagaron el 101% de las previsiones, es decir que pagar pagamos, más de lo previsto, no de lo que salía, más de lo que se previó. Y por ejemplo, en la construcción pues se previó una cantidad, 4 millones, y se ingresó el 25% más. Es decir, que se está ingresando más de lo que se prevé. Se gasta menos de lo que se quiere, porque no se puede. Y encima pedimos un crédito. Creo que aquí hay algo que no nos han explicado, que probablemente tendrá que explicarnos porque no tiene ningún sentido. Yo lo de que no se pueda gastar lo entiendo, como tú decías, faltan funcionarios. Ahora el sistema de contratación pública es mucho más farragoso. Hay que preparar unos pliegos, hay que sacarlos a concursos, hay que revisarlo, hay que volverlo. Pero, hombre, seguir pidiendo crédito, lo que no tiene sentido. Y si además estamos en esta circunstancia de este exceso de fondos, igual habría que hacer un guiñito, bajar la cuota de Maxa, por ejemplo, o comprar autobuses para Ocorsa, que está a las criaturas que se les queman los autobuses. En fin, creo que hay alguna cosilla que se podía... Que se puede hacer dentro de las posibilidades, ¿no? Tenemos los conductores todo el día en la calle y tenemos cosas que yo creo que se puede intentar arreglar. Bueno, convenios, ¿no? Que están la gente en la calle precisamente pidiendo homologación, ¿no? De convenio al resto de trabajadores, como es el caso de Ocorsa, ¿no? Pues o por ejemplo... Es el momento. Pasa que también es verdad que hay que decir que cada empresa es autónoma y entonces para hacer cambios de un sitio a otro, tampoco es, oye, venga, que me sobra esto en alcaldía, te lo voy a pasar a ti. No, eso no se puede hacer. Hay que hacer una transferencia de una caja a otra, del Ayuntamiento Matriz, la caja matriz, a Ocorsa. Dice hoy también Rafa Ruiz en el ABC que el Ayuntamiento de Córdoba ingresa de media al día 6.000 euros por multa de tráfico. A lo mejor con tanta multa, por eso se le llenan las cuentas. Desde el año 2021 se externalizó el servicio de la grúa, como saben, ya no son agentes municipales o funcionarios municipales los que trabajan la grúa municipal, sino que se trasladó a la empresa, se le paga a esa empresa 5 millones de euros, creo que son, son 2 millones de euros lo que cobra, creo. Esta familia por 5 millones de euros son los que le dan por ponernos multa, por llevarse los coches. Y además le pagan por cada coche que se llevan. Claro, pues así se nos llena. Claro, entonces me llevo yo los que estén, vamos, mido con una regla. Y llenamos, hay que decir, fuera broma, que no puede llevarse un coche sin que haya una gente que firme la denuncia, lógicamente. No es que ellos vayan por la calle dando coches para aquello de cobrarlo. Que por cierto está en fase de renovación de contratación de las empresas, porque el otro del año pasado ya caducó y por ahora no hay empresa que se encargue de eso. Bueno, vamos a seguir adelante, estamos ya casi fuera de hora.
Dice el diario, por ejemplo, en El Día, que PP, Vox y Ciudadanos dan por cerrado el caso Indeco y exculpan a Torrejimeno. Bueno, esto ha sido un poco, decía Podemos, un poco el paripé, porque, como decía el Castizo, para este viaje no sé qué tanta alforja, porque hemos visto como una concejal, que entonces era gerente, denuncia, luego se retracta. Vox, que se tiraba al cuello, al final se conforma con que no pasó nada cuando ellos aseguraban que aquello tenía que dimitir todo el mundo, que rodarían cabezas. Y el PP, bueno, se comprende, el PP, el socio de gobierno de Ciudadanos, pues se ha puesto de perfil para evitar criticar la pelea que en su día se criticó por todo el mundo, aquella trifulca enorme entre el entonces presidente Manuel Torrejimeno y la entonces gerente María Luisa Gómez Calero. Al final parece que no pasó nada. Aquí no ha pasado nada, pero es que da un poco la impresión, ¿no? Parece que las palabras comisiones ya van directamente relacionadas con que al final de ahí no se ve si es que existe eso, ¿no? Entre comillas, no se ve lo que es la verdad, ¿no? Y al final el ciudadano, que es el que se come un poco el marrón de ese enfrentamiento y de qué había pasado ahí, al final es el que básicamente no se entera absolutamente de nada, ¿no? Pero sí es verdad que queda ese pozo, ¿no? de pa' qué y de qué es lo que ha pasado, ¿no? Las comisiones nunca, que me corrija si me equivoco, pero no conozco ninguna comisión que haya pues sacado pues al final un dictamen, ¿no? Que hombre, que evidentemente gusta todo, imposible, ¿no? Imposible, pero bueno, que por lo menos de luz, ¿no? a lo que ha pasado en un determinado conflicto, ¿no? Son juicios políticos, no son juicios evidentemente que conlleven una pena ni un nada, pero es que en este caso, cuando se saltó a la luz pública, el caso que recuerden, consiste en que la gerente del Instituto de Deportes denuncia un día que ha recibido instrucciones por parte del presidente del Instituto de Deportes de que comete irregularidades, de que prevarique, de que adjudique a dedo no sé cuánto, de que contrate a dedo no sé quién. Ella se alarma muchísimo, lo pone en conocimiento de la opinión pública y dimite. Y entonces el resto de grupos le proponen una comisión para explicar qué ha ocurrido. O sea, es cierto que el presidente, que es concejal del Instituto de Deportes, Manuel Torrejimeno, ha cometido o no irregularidades, en principio administrativas, que podían incluso derivar, se habló de responsabilidades penales, porque creo que se abrió incluso una causa porque aquello era muy grave. O sea, que denuncie a la gerente que le están obligando o proponiendo que cometa prevaricación es muy grave. Bueno, pues ha quedado en que no ocurrió nada. Que yo no digo que haya ocurrido, ¿eh? Digo que hemos hecho un camino muy largo para nada. Para nada, sobre todo porque además durante este camino se produjo una situación un poco insólita, y es que Calero al final entró en el ayuntamiento como concejal. Como concejal, que lo mismo tiene algo que ver. Y ahora la compañera se sienta claro, al lado de... Exacto, entonces es muy difícil, ¿no? Estar ya en el gobierno, sentada ahí, y ahora decir que donde dije, pues es verdad que dije algo, ¿no? En fin, eso creo que no tiene más explicación, ¿no? Pero sí que es verdad que con cosas tan graves que tienen que ver con irregularidades, que al fin y al cabo son de ese dinero público que es de todos los cordobeses, creo que si no es que no lo es evidentemente, un juicio pues, para sacar pues, condenados ni nada, pero sí la ciudadanía se merece saber ¿qué ocurrió ahí? ¿No? Vamos terminando. El diario El Día también, bueno, tanto dos periódicos, ya es que tienen el sumario más grande. Titula El Cabildo afirma que ahora ya no hay duda de que la mezquita es de la Iglesia. También lo traéis vosotros en vuestra portada. Veíamos incluso declaraciones de José Juan Jiménez Hueto, creo que lo he leído en Córdoba hoy o algún sitio lo he leído, en el que dice que ya no caben dudas, que se ha hecho pública una lista en la que aparecen cuáles no, y mutatis mutandi, que diría el latino, pues el resto, pues sí. Y entonces ahí incluye, el Cabildo da por hecho que la mezquita es suya porque no está incluida en la lista de bienes a devolver al Estado. Bueno, la mezquita, yo hemos hablado mucho de este asunto. El problema es que no existe un título de propiedad, nadie lo tiene la Iglesia, tampoco lo tiene el Estado, y para una parte de la sociedad o de este debate, si no hay título, pues pertenece al último propietario, que fue el Estado, el califa que lo construyó y su sucesor, que fue el rey Fernando III el Santo, y de ahí para la corona. Y hay otros que piensan que no, que en el hecho en sí de la entrega de las llaves del rey Fernando III el Santo al obispo significó una cesión de propiedad. El debate creo que está abierto, no se va a cerrar por mucho que la Iglesia lo pretenda o que quieran mantenerlo vivo en la plataforma. Totalmente de acuerdo, pero es que además, yo desde luego, evidentemente, eso debería ser algo, es lo que hablamos antes, ¿no? ¿Para qué tanto si no vamos a llegar a un acuerdo? Yo hasta ahora creo que en este país algo que no tenía dueño era del Estado.
¿Por qué ahora algo que no tiene dueño? Todo tiene dueño, que tenga un Claro, título. lo que no tiene dueño, pues establecido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ayer hablaban de que quizá esto sea el primer avance en este sentido y todavía nos podamos encontrar algo, pero bueno, desde luego yo no me espero que aparezca nunca la mezquita de Córdoba en esa No lista. Exacto, no creo que lo... Pero ya me parece importante que la propia Iglesia reconozca que hay casi 1 millar de propiedades que se inmatriculó de forma irregular, como mínimo, ¿no? Eso deja mucho, pues si tú has reconocido que es 1 millar, pues bueno, que son evidentemente algunos de esos inmuebles que no tienen por dónde cogerlos, que son solares o que son viviendas, o había de todo, ¿no? En esa lista, evidentemente creo que todo lo que no tenga un título de propiedad, que es también complicado, no digo yo que la situación sea 1 más 1, 2, porque estamos hablando en una época en que la Iglesia no necesitaba tener esos títulos para tener esa propiedad, ¿no? Estamos hablando de una distancia histórica importante, ¿no? Pero sí ha habido tiempo a lo largo de la historia para haber puesto eso en su lugar. Lo que pasa es que todavía cuesta, ¿no? Saber, bueno, poner las cosas en su sitio y que otros poderes que no son reales, pero pues se ponen por encima de la lógica, ayer ¿no? utilizáis el mismo ejemplo y lo voy a utilizar hoy para acabar el programa. Cuando tú en tu casa quieres cambiar el cuarto de baño, lo cambias y ya está. Cuando la Iglesia quiso construir una catedral dentro, le pidió permiso al rey. En fin, por algo sería, ¿no? Digo yo, porque si es tuyo, tú manda al albañil, a ñapas que te haga las obras, y allí llegó Hernán Ruiz y dijo, ¿hay que permiso del rey? Pues me paro, porque había una trifulca y está claro que la Iglesia pidió permiso al rey para construir dentro de la mezquita, con lo cual tan suya no sería, entiendo yo. Si la Iglesia hubiera tenido un título de propiedad de la mezquita en algún momento, la hubiera escriturado a su nombre. Al paso, lo que te decía de esta distancia histórica, esto no ha llegado a la situación actual de un día a otro, ¿no? Son 800 años. Claro, estamos hablando de muchos años y en ese tiempo las cosas ya fueron cambiando en cuanto al poder de la Iglesia y ya hubiera dicho, bueno, esto es mío, aquí está el título de propiedad, ponlo a mi nombre que esto es mío, no vaya a ser que alguien diga ahora... Bueno, pues se aclarará algún día este asunto. Nos queda el tema de deporte, que se lo dejamos a Fernando, a Nacho y a Raúl, que saben más que de esto, más que nosotros de esto. Ayer se presentó Traguisa Gudel, hoy se presenta la renovación de Simo, dos grandes pilares del Córdoba para la temporada esta y el caso de Simo también para la próxima. Yolanda, gracias por tu visita, te espero el miércoles que viene. Y ustedes también, gracias por estar ahí. Como siempre, sigan profundizando, entren en internet, bajen a comprar un periódico, escuchen la radio y vean la televisión. Mañana nos vemos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.